Hace una semana te contábamos sobre este día de furia en un local de la empresa provincial de la energía en la ciudad de San Jorge, cuando este hombre con un pico en la mano ingresaba a esta dependencia de la EPE, donde había personas, donde estaban todavía los empleados. Ahí vemos la gente que quería hacer algún trámite y obviamente esto desató la furia y ahora lo que queremos conocer es, después de este día sin control, de furia total en este local de la EPE en San Jorge, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las noticias? Y por eso lo vamos a saludar a Guille Zubínica, que está precisamente con personas que están involucradas en la investigación. Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para todos allí en el estudio y para toda la gente de la provincia de Santa Fe. Efectivamente, estamos ubicados en el cuarto piso del centro cívico de la ciudad de San Jorge. 2 pisos arriba, en la sala de audiencia, se llevó a cabo hasta hace instantes nada más. Hace minutos finalizó la audiencia en la que se le imputó a este hombre de unos 50 años de edad, domiciliado en la ciudad de San Jorge, los cargos justamente relacionados con ese hecho que vos bien describías. Anticipamos, y ya se lo vamos a preguntar, estamos junto al fiscal que llevó adelante la investigación, que fue dejado en libertad con ciertas condicionalidades que vamos a preguntarle justamente al fiscal, pero el dato a esta hora indica que se le otorgó la libertad a este hombre, que después de permanecer una semana detenido, ahora podrá continuar el proceso que sigue en su contra en estado de libertad. El fiscal Diego Rodríguez Ibarros, que es quien llevó adelante la investigación, nos acompaña justamente para conocer más detalles de lo que fue la audiencia recién finalizada. Diego, en primer lugar, gracias por recibirnos y en primera instancia contarle a la gente de la provincia qué es lo que ocurrió en la misma. ¿Qué tal? Buenos días para todos, un placer recibirlos. Lo que sucedió hoy fue que se llevó a cabo la audiencia de atribución fáctica, o sea, la audiencia comúnmente llamada imputativa, en la cual se le hizo conocer a la persona que estaba en estado de detención, el señor que había sido aprehendido por este hecho, cuáles son los hechos que se le atribuyen en cuanto a los daños causados y las amenazas, que literalmente fue eso, justamente los daños causados a las instalaciones de la EPE, con más las amenazas proferidas al personal, tanto jerárquico como administrativo, que estaba desempeñando funciones en ese momento. Se dieron los argumentos tanto fácticos, los cuales fueron tomados en su totalidad por el señor juez, en cuanto a la causación de daños, en cuanto a la existencia de amenazas, y como bien dijiste, la libertad le fue otorgada, no lisa y llana, sino sujeta al cumplimiento de determinadas alternativas a la prisión preventiva, que son de fuerte carácter, como son la de no ausentarse en el lugar donde está fijada la residencia, presentarse en forma periódica cada 15 días en la oficina de la MPA, todo para demostrar que sigue sujeto a proceso, que obviamente el proceso sigue adelante. La Fiscalía prácticamente está en condiciones de acusar y seguir adelante en la investigación ya hacia una condena definitiva, y también la prohibición de contacto y acercamiento tanto a las víctimas como a los lugares donde presta atención la empresa provincial de la energía. La cuestión de la libertad está basada básicamente justamente en la escasa cuantía de la pena o escala penal que arrojan los delitos, más allá de la conmoción pública, más allá del estado público que esto tomó, de la proliferación de las imágenes y las opiniones de todo el mundo. Nada tuvo que ver en eso, sino que la valoración del juez es objetiva en cuanto a las evidencias que fueron válidas de ambas partes, tanto de la Fiscalía como de la defensa, en cuanto que por la cuantía de la pena, el tipo de pena y la cuestión relativa a los riesgos procesales, que es una persona que no cuenta con antecedentes penales computables, o sea, para ser más claro, no está condenado con sentencia firme, eso se llama no tener antecedentes, la pena que le puede corresponder en expectativa es de cumplimiento condicional. Por lo tanto, hace caer, diríamos, de esa forma, la aplicación de la prisión preventiva en esta etapa, más allá de que quede sujeto a la continuación del proceso. Fiscal, a pesar de la violencia contra las cosas, no tuvo violencia contra las personas. Quizás ese sea un aspecto importante en cuanto a lo que se lo puede acusar. En realidad, yo voy a hablar técnicamente. La fuerza sobre las cosas que se ejerció para las violencias respecto de las personas, sí se tiene en cuenta en cuanto a la mensuración del daño, pero eso también tiene otro resorte, que es justamente la posibilidad de la empresa damnificada de iniciar los reclamos de daño de perjuicio por la vía que corresponde, más allá que tenga o no probado los hechos, que justamente la sede penal, en este caso, está
diríamos, un dispositivo más que concreto para determinar la certeza de la ocurrencia del hecho en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que sucedieron. De eso no hay duda y el juez lo admitió y la defensa no lo controvirtió. En cuanto a la violencia sobre las personas, no hubo una violencia, diríamos, física hacia ellos, sino que la violencia en este caso fue de carácter verbal, un atentado contra su libertad, a proferirle amenazas, valiéndose de un elemento, en este caso utilizado como arma propia, un pico, que si bien no es un arma de fuego, no es un arma blanca, es un instrumento de labranza, pero fue utilizado como un arma propia para inferir sobre las víctimas un plus de temor que, más allá, aunque no le hubiera dicho nada, ya el hecho de portarlo y blandirlo delante de ellos, se implica una amenaza y eso restringe su libertad, que justamente las amenazas son un delito contra la libertad. Por eso distingo una cosa, la fuerza de las cosas que causaron su destrucción o inutilización en caso de equipos informáticos y escritorios, y destrucción de los vidrios, y por otro lado, la violencia moral sobre las personas en caso de las amenazas proliferadas. Una de las cuestiones que más llamó la atención es lo que nos preguntamos desde el comienzo, es el por qué. ¿Hubo alguna declaración? Surgieron versiones, pero digo, ¿cuál es la declaración que hizo quien agredió a la empresa de la EPE, a las oficinas de la EPE, la razón por la cual lo hizo? Sí, en realidad lo que se pretendió la defensa con sus esfuerzos, y también los dichos de la persona, es justificar que ante una deficiente atención, lo cual no está comprobada, a mi criterio es simplemente no estar de acuerdo con los procesos administrativos establecidos por cualquier organismo público, incluso por la justicia. Para llegar a una condena tenemos que pasar previo por un juicio que así se lleve a cabo respetando todas las garantías. En el caso de las instituciones tienen sus procedimientos burocráticos, en el sentido no malo de la palabra de burocrático, de extremar las cuestiones para desalentar a los usuarios a lograr determinado. La burocracia es parte de la administración pública. Algunas veces pueden ser abusar esa burocracia o puede ser la burocracia correcta. En este caso, el hecho de no estar de acuerdo con una política de resarcimiento de una institución como la de la EPE o cualquier otra, no habilita a esa persona a tomar por sí justamente la violencia, en este caso la justicia por mano propia, hace que exista el sistema que tenemos en el cual limita el poder del Estado del Código Penal y nos habilita a nosotros a llevar un proceso justo para establecer. Guille, o sea, la justicia por mano propia no existe. No es justificable y bajo ningún punto de vista ningún acto es viable, aunque se esté de acuerdo con las políticas de cualquier institución pública o privada, y tomar por sí el poder, la potestad de dañar esos bienes y eventualmente la potencialidad de pudo haber dañado a cualquier persona. Tenemos que agradecer que no pasó eso. Pero sobre todo con las personas. Con lo que dice el fiscal. El tema es... El señor no está imputado, sino también por lesiones u otro tipo de delito. Sí, lo escuchamos, sí te escuchamos. ¿Qué dice el imputado? ¿Qué es lo que detona una actitud así? O sea, ¿qué es lo que le molesta o qué es lo que pasó, básicamente? Claro, lo que explicaba el fiscal, digo, pero en todo caso hay un reclamo que él hace y que no encuentra la respuesta. ¿Cuál es ese reclamo? ¿Se dijo? Tengo entendido que el reclamo era por un desperfecto que sufrió un electrodoméstico en base a una baja o corte de tensión. Lo cual está, diríamos, contemplado dentro de los estatutos de la EPE o cualquier otra repartición, pero ¿qué pasa? A eso voy la burocracia. Como un accidente de tránsito. Si yo voy a reclamar un daño en mi auto, tengo que acreditar que soy el titular registral, el daño causado, un presupuesto, y así hacer el reclamo para que me lo reconozcan. En la EPE también pasa lo mismo, hay que acreditar que es el titular de servicio, cuál fue el daño causado, el bien que se dañó, la estimación del daño, cumplimentar con los requisitos burocráticos de papeleo como en todos lados, y luego yo tengo entendido, que me consta que hay muchos casos en que la EPE ha reconocido los daños, y no estoy haciendo una defensa de la EPE, estoy hablando en general. En general, hay que pasar por ciertos pasos lógicos. Es como si viniera una persona hoy y me dice, yo quiero que esta persona que me robó la condenen hoy. No, hay que hacer un juicio determinado, respetando todas las garantías y acreditando todos los argumentos para poder obtener ese. Que sean más elongados o menos elongados, reitero, no defiendo la operatividad o no operatividad o efectividad de las instituciones públicas. Lo que sí digo es que hay instrumentos que hay que valerse y que no se puede hacer de esta forma, porque las consecuencias son estas. Esta persona estuvo privada de su libertad durante 7 o 8 días, justamente para la cautela de todas las evidencias, y no hay duda que si otra persona comete un hecho de estas características va a tener el mismo trato, siempre actuando la Fiscalía con principio de objetividad. Fiscal, por último, sobre el final del contacto, ¿cómo sigue esto? En principio nos anticipaba fuera de aire que seguramente haga la acusación rápidamente.
La investigación está prácticamente terminada, tendría que revisarla bien, me falta si algún elemento más. Se ha trabajado muy rápido y no me rogo yo solamente el mérito, sino que es mérito de toda la Fiscalía en general, junto con los empleados, el personal investigador. Colaboró mucho el personal de la EPE, el personal jerárquico de la EPE también se pusieron a disposición. La investigación está prácticamente terminada en condiciones de lo que se llama de pasar a la otra etapa, que es, estamos en la investigación penal preparatoria. La otra etapa es la etapa crítica, que se llama, una vez que la Fiscalía, en cambio de considerar que hay probabilidad de autoría, hay certeza de ocurrencia del hecho de autoría, que es la que yo tengo en este caso, pero igualmente la voy a formalizar a través de la acusación en muy breve tiempo, y eso nos habilita para ir, luego de una audiencia determinada, a un juicio oral y público, salvo que en el medio se haga lo que se llama un procedimiento abreviado, en el cual es alternativo el juicio oral y público, en el cual la persona reconoce su autoría, su responsabilidad, y se le aplica una pena sin llegar justamente a esa instancia de juicio oral y público. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, que tengamos buenos días todos. Bueno, hasta aquí la palabra del fiscal Diego Rodríguez Bien. Ibarros. Bueno, un poco esto que decías, ¿no? Que Sí. consultabas. Creo que aquí la cuestión es confirmar algo que había surgido como un rumor en primera instancia y que era un reclamo planteado ante la empresa provincial de la energía que no recibió la respuesta que pretendía. En principio, el hecho de que se le haya quemado una computadora. Bien. A partir de allí, esta reacción, pero en realidad con algo que me parece significativo y que también había surgido como versión. En realidad no le habían dicho que no, sino que necesitaba regularizar algunos aspectos que terminaron siendo determinantes para no poder avanzar, por lo menos hasta el momento del hecho, con ese reclamo. Bueno, pero está bueno confirmar porque viste que siempre hablamos de versiones, Sí. de hipótesis y demás. Me parece que estábamos hablando de un montón de cosas, pero no de lo que originalmente termina desencadenando este día de furia que no tiene bajo ningún concepto ninguna justificación. Pero, ¿qué es lo que había pasado para que se desencadene esto? Donde aparte tenía algunas particularidades, como no hubo evidente intención de lesionar a ninguna de las personas que estaban ahí, sino que se va contra Exacto. los bienes muebles de la empresa provincial de la energía, pero que obviamente nos llama la atención. Lo comparamos con el personaje de Bombita Rodríguez en su momento, de Relatos Salvajes, pero que fue una noticia también nacional porque las características no son de las que comúnmente podemos llegar a ver o situaciones que podemos ver en una oficina pública. Exactamente. Bueno, ahora sí ya queda confirmado y en la voz del propio fiscal y a partir de lo que surgió en la investigación, eso, efectivamente, fue un reclamo para el cual, previo a recibir el resarcimiento, debía cumplir con ciertos procedimientos formales de la empresa provincial de la energía, bueno, y a partir de allí la reacción con semejante violencia. Guille, gracias. Gracias. Guillermo Zubínicar, entonces, desde San Jorge, tras la imputación de este hombre que va a quedar en libertad. Pero bueno, ya conocimos un poco el trasfondo de este día de furia en el local de la EPE.